En Cátedra Médica nos acompaña el doctor Sócrates Bautista. El tema es diarrea crónica. Usted puede comunicarse con nosotros aquí a hacer sus preguntitas al doctor sobre cualquier tema de gastroenterología, no necesariamente de diarrea. Puede comunicarse al 809-682-9850, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y pues también puede ir a nuestro chat en vivo en la transmisión que realizamos en este momento en el canal de YouTube Rumba FM. Por allí puede dejar sus preguntitas y aquí estaremos al pendiente. El doctor Sócrates Bautista está en Radio Clinic de lunes a viernes en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden hacer sus citas al teléfono 809-685-0794. Doctor, usted hablaba de que muchos pacientes de los que usted recibe ya tienen un largo tiempo con este proceso diarreico, que es considerado ya crónico. Entonces, nos gustaría que usted pudiera especificar, además del buen historial clínico que usted hablaba en el bloque anterior, que pudiera decirnos si hay algún tipo de analítica, de exámenes médicos que se realizan para decir, bueno, lo que te está pasando es que tienes un proceso de diarrea crónico. Mira, lo primero es obviamente el peso de las heces. A veces sí, tú le tienes que decir, mire, en un recipiente que sea transparente, usted lo pesa primero y va a recolectar todas las heces en 24 horas ahí. Péselo previamente y cuando va a donde vi con eso, yo lo peso. Eso hay que hacerlo. Es lo primero. Okay. Entonces, hay pruebas, hay que hacerle todas las pruebas de laboratorio. Hay que hacerle un hemograma, porque en el hemograma tú vas a encontrar si el paciente está anémico. Hay que hacerle hierro y ferritina para saber si el paciente tiene una anemia por pérdida de hierro. Hay que hacerle vitamina D, vitamina K, porque las vitaminas liposolubles, que son A, D, E y K, el individuo puede salirle hematomas, por ejemplo, si estamos pensando en una mala absorción. Entonces, todo eso hay que hacérselo, la vitamina B12. Y bueno, los electrolitos. Entonces, hay 3 exámenes que son fundamentales hacérselo. Una es la eritrosedimentación y la PCR, que son las llamadas reactantes de fase aguda, que es la proteína C reactiva, no la del COVID. Ajá. Estamos. Y una prueba que es muy eficaz, que se llama calprotectina fecal, para nosotros saber si el paciente tiene neutrófilos, que son unos glóbulos blancos, en las heces. Entonces, si es así, esos 3 me dicen que sí, que hay un proceso inflamatorio. Entonces, ahí yo podría pensar en un Crohn o podría pensar en una colitis ulcerosa, pero hay otras patologías inflamatorias que también pueden aumentar, sobre todo la calprotectina fecal. Incluso lesiones, sobre todo en los adultos mayores que tienen divertículos, la diverticulitis puede traer esto. Entonces, a esos pacientes hay que hacerle estudios endoscópicos, tanto endoscopía digestiva alta como colonoscopía, y tratar de entrar al intestino delgado y tomar biopsia en el intestino delgado, ya sea en la segunda y tercera porción del duodeno, como en el ilion terminal, que es la parte final del intestino delgado. Nosotros en la colonoscopía, que abordamos el intestino grueso, tenemos que penetrar al intestino o tratar, porque a veces no se puede, y ver si el patólogo nos dice si hay aplanamiento de las vellosidades y unos glóbulos blancos que se meten en el epitelio de la mucosa del intestino, que se llaman linfocitos. Entonces, los linfocitos intraepiteliales nos habla de que hay un proceso inflamatorio. Es una búsqueda exhaustiva la que hace el especialista. Claro. Y otra cosa que hacemos también a veces es revisar el resto del intestino delgado, y el mejor método actualmente es la videocápsula endoscópica. ¿Eso en qué consiste? Para que eso es una capsulita que se le da a tomar al paciente. Realmente es una cámara que tiene, y a veces tienen 2 cámaras. Y tú se la das a tomar al paciente
obviamente el paciente tiene un receptor y por el sistema wireless, la camarita le va enviando al receptor toda la grabación que va haciendo en el intestino delgado. Y entonces después el paciente va con la camarita, eso se desecha porque esa camarita trae un código de barra que tú la activas. Eso es para que no se reuse. Claro, tú la activas y solamente esa cápsula va a funcionar con ese código de barra. Tan pronto terminó la batería, que dura alrededor de 12 horas, ya eso se desecha, el individuo evacua la videocámara, la cápsula, obviamente. Siempre estamos, a veces le hacemos previo estudio de resonancia, enteroresonancia, para ver que el paciente no tenga ninguna disminución de calibre en el intestino, porque si tiene una estenosis, un tumor, entonces se va a quedar retenida la cápsula. Claro. Y nosotros tenemos que estar claros de que esa cápsula no vaya a quedarse, porque eso tiene una batería de litio adentro. Claro. Entonces, eso puede traer complicaciones. Entonces, otra de las pruebas, porque por ejemplo, hay pacientes que tú le tomas biopsia en el ilion terminal y en el duodeno y no encuentras las lesiones, pero cuando tú entras, el intestino delgado tiene alrededor de 8 metros. Entonces, cuando tú entras, encuentras que en el intestino medio, ya por ahí, eso está lleno de lesiones. E incluso nosotros en ocasiones encontramos parásitos en el intestino delgado. Con la cápsula endoscópica. Con la cápsula se ven parásitos. O sea, es muy efectivo. Es la única manera de ver la parte ciega del intestino, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo más importante para hacer diagnóstico de intestino delgado es pensar que el intestino delgado está ahí. La mayoría de los profesionales no piensan en el intestino delgado. Eso es verdad. Entonces, al no pensar en el intestino delgado, no diagnostican. Y ahí es que está el problema. O sea, hay que pensar en el intestino delgado. Doctor, usted hablaba de que muchas de las complicaciones que presentan estos pacientes puede estar una mala absorción, deshidratación. ¿Hay algunas complicaciones mayores que pueden presentar los pacientes con diarrea crónica? Bueno, ya de hecho la diarrea crónica es una complicación mayor. Claro. Mira, por ejemplo, un celíaco. Un celíaco no tratado puede degenerar. Una de las complicaciones es el linfoma primario del intestino delgado, que es un cáncer. Sí, cáncer. Entonces, ya de hecho, si tú no haces el diagnóstico, a largo plazo tú puedes tener un linfoma. A ponerte solamente un ejemplo. Claro. De una complicación mucho de una más complicación delicada. mayor Claro. en un paciente celíaco. Entonces, lo más importante es tú hacer el diagnóstico. Por ejemplo, un paciente que esté tomando el olmesartán, lo que hay que llamar al cardiólogo y decirle, oye, cámbiaselo para otro, el medicamento. Y a veces, pero yo tengo estable el paciente, mira, la presión está bien. Bueno, la presión está bien, pero el paciente se está muriendo. Claro, está provocando otra situación. Directamente, el cardiólogo le cambia otro medicamento y el paciente se le quita la diarrea. Entonces, si tú haces diagnóstico, ya tú... Es más fácil controlar la sabes causa. Cómo va a tratar el paciente. Claro. Adelante, doctor. Sócrates, espero que sepa, que interprete lo que voy a decir. Tú sabes que la diarrea la trata cualquiera. Mira, vete allá a la farmacia y tómate un antidiarreico. ¡Pum! Y se lo toman. Y se le quita en el momento. ¿De acuerdo? Eso es el argot popular. Entonces, en ese sentido, es muy frecuente que el paciente llegue muy tarde. Es muy frecuente que se le escape al médico porque no piensa en intestino delgado. Es muy frecuente que ocurra esto. Con la diarrea pasa lo mismo que el estreñimiento.
que en el estreñimiento todo el mundo te da un laxante, todo el mundo te da fibra, todo el mundo te da, toma mucha agua, ejercicio. Lo mismo pasa con la diarrea. Lo mismo pasa con la diarrea, sobre todo con la diarrea aguda. Porque el que se va el fin de semana y hace una diarrea osmótica, oye, se le va a quitar. Se le quita, sola. Estamos. Ahora, eso es una diarrea aguda. O incluso los pacientes que hacen una mebiasis, para ponerte un ejemplo, en muchas ocasiones el sistema inmunológico termina destruyendo las amebas y el individuo se cura hasta solo. Entonces, todo eso es que el paciente se iba a curar. ¿Se entiende? Pero yo he recibido pacientes, por ejemplo, con diarrea crónica y que han hecho 20 tratamientos, pero no tienen diagnóstico. Entonces estamos tirando tiro al aire. Claro. Y en ese sentido, de lo que menciona el doctor Lafontaine, de que la gente tiene esa costumbre de, ay, tengo diarrea, voy a la farmacia, compro un antidiarreico, me lo tomo ya, o en casos de que se valen de remedios naturales, que se toman una soda con limón, que toman bicarbonato con limón para detener el proceso. ¿Es correcto detener ese proceso diarreico o hay que dejar que el cuerpo termine el Lo proceso? primero es que si el individuo está con una diarrea, lo primero que tú tienes que hacer es hidratar a ese paciente. Quitarle los sólidos. Y no es verdad que el mangú cura la diarrea. Come plátano, una sopa de plátano. Al contrario. Entonces, ese individuo debe de hacer la sopa. Eso funciona para el tema de la hidratación. Porque la sopa tiene electrolitos y es lo que el paciente necesita. Sodio, potasio, cloro. Entonces el individuo con una buena sopa, hidratándose bien, va bien. Todos esos productos de electrolitos que venden, los puede usar. ¿Me entiendes? Sí. Para que no se deshidrate. Porque, ¿qué es lo que mata? Es la deshidratación. Más que el mismo proceso de diarrea. ¿Me entiendes? Y en niños, la diarrea mata muchísimo. Que Justo eso no debería de pasar. En el siglo XXI. Bueno, habría que ver en dónde está el niño. Y casi siempre, bueno, la Organización Mundial de la Salud, yo me imagino que todavía está, emitió unos sobres de rehidratación oral que yo se lo aconsejo a todos, tanto los niños como los adultos, que se preparan 1 litro de agua. Sí, y son baratísimos. Entonces, la diarrea mata gente. La diarrea, obviamente, aguda, más que la crónica. Porque la crónica, tú puedes ir manejando la cosa y el paciente se readapta, ingiere, pero... y hay que ver el por qué y cuál es el asunto. Porque la diarrea crónica, sobre todo cuando hay mala absorción, lo primero que hace el paciente es que se desnutre más que que se deshidrate. Adelante, doctor Lafontaine. Sócrates, ¿y estos medicamentos que sirven para disminuir la peristalsis? Tómate eso, tómate 2 y olvídate que tú vas a poder ir a la fiesta esta noche. Bueno, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden hacer un megacolon tóxico. Por ejemplo, si es un proceso infeccioso y tú le das, pueden hacer un megacolon tóxico, que es que el intestino grueso aumenta de tamaño importante y deja de actuar, y eso le ocasiona una sepsia al paciente y a veces hay que sacarle el intestino grueso de urgencia. O si es, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria que tú no... O, por ejemplo, pueden hacerte un hilio paralítico. Pueden paralizar los intestinos y eso es una situación importante, grave. Entonces, tú tienes que saber de qué se trata para saber qué le va a dar. Yo no soy muy de dar antidiarreicos. De hecho, hay pacientes que hay que dárselo. Por ejemplo, una causa de diarrea
hay pacientes que hacen una complicación vascular que se llama trombosis mesentérica y a veces hay que cortarle un pedazo grande de intestino delgado y hacen diarrea esteatorreica por un síndrome que se llama síndrome de intestino corto. Entonces a esos pacientes sí, tú le tienes que dar antidiarreico para mantener el mayor tiempo de contacto de los nutrientes con el intestino para aumentar la superficie de absorción. Y entonces eso le va funcionando a los pacientes, pero es en ese caso en especial. Doctor, retomando el tema de los procesos diarreicos en pacientes pediátricos, se ha relacionado la no lactancia exclusiva como una de las causas de procesos diarreicos en estos pacientes menores de 1 año sobre todo. ¿Esto es cierto? En caso de que sí sea cierto desde su punto de vista, ¿por qué es así? Bueno, mira, el tema de la lactancia es realmente nosotros somos hijos de una mujer, no de una vaca. Vamos a empezar por ahí. Claro, claro. Y los anticuerpos que va adquiriendo el niño por su madre, que fue la que lo procreó, es lo más importante. Y obviamente el niño que no es lactado, la microbiota es diferente al niño que se lacta. O sea, la microbiota son las bacterias buenas o que conviven con nosotros. Entonces, cuando hay lo que se llama una disbiosis, que es cuando hay más bacteria mala que buena, entonces se produce un proceso inflamatorio. Y de ahí es que vienen muchas enfermedades, o se cree, no necesariamente, que si el niño genéticamente tiene una predisposición, puede desarrollar una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa. Entonces, todo eso tiene que ver con si el paciente se lactó o no se lactó, o si el paciente nació por cesárea o nació por parto natural, que eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Claro. Y estaba escuchando al doctor Rodríguez Monegro al principio del programa, que él hablaba de la cantidad de cesáreas que se hacen aquí en los hospitales, y eso es escandaloso. Claro. Y eso es escandaloso porque aquí hay un problema básicamente económico. Y el ginecólogo, sobre todo a nivel privado, no tiene el tiempo como para llevar en una labor de parto 8 horas o 9 horas o a veces hasta 24 horas a un paciente, porque eso no se lo pagan. Y lo que están haciendo la mayoría es, digo yo que esa es la causa, es que le ponen una fecha a la mujer, bueno, ya está completa, vamos a hacerla en tal fecha. Y le hacen una cesárea. Y no debe de ser así. Bien, doctor, sumado al proceso de diarrea crónica, que es de lo cual hablamos en el programa del día de hoy, ¿a cuáles síntomas debo estar muy pendiente? Si ya estoy presentando una diarrea por más de 10, 15 días, ¿a cuáles otros síntomas debo estar pendiente para ir a ver a un doctor? No, yo creo que desde que te empieza la diarrea tú debes de ir al doctor, no esperar 15 días. Claro. Tú no puedes esperar tener signo de alarma. Por ejemplo, si tú tienes una diarrea y al 2 o 3 días tú empiezas a sangrar, por ejemplo, puede ser una mebiasis, puede ser una shigella. Entonces, tú tienes que estar activo para eso. Otro dato que a veces no hablamos, que se ve mucho en la diarrea crónica, que siempre hay que pensar, es en el VIH. 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 Claro. O sea, los pacientes con SIDA, sobre todo, tienen muchísimas infecciones oportunistas que pueden darle una diarrea crónica. Entonces, eso es un capítulo realmente importante que nosotros tenemos que tener pendiente. Mira, yo sé que por el poco tiempo Liz me va a matar, pero son 2 preguntitas que quiero hacerte. 1, la diarrea en el envejeciente. Y 2,
sale de lo que tú expresaste ahorita. Somos hijos de una mujer, no de una vaca. Ustedes, los gastroenterólogos, no recomiendan la leche de vaca, leche de burra, leche de chiva, leche de oveja, leche de... Mira, es un tema medio difícil. Realmente nosotros tenemos una enzima que nosotros estamos preparados, por ejemplo, los primeros 5 años de vida. Realmente nosotros tenemos que ser lactados o debemos de tomar productos lácteos. Que la leche tiene proteína, tiene grasa y tiene azúcar. Y el azúcar de la leche es la lactosa, perdón. Entonces nosotros producimos una enzima que se llama lactasa. La lactasa es la enzima que digiere el azúcar de la leche. Entonces, como digiere el azúcar de la leche, a partir de los 5 años eso empieza a disminuir. Y si tú buscas a tu abuelito y le dices que se tome un vaso de leche, él no se lo va a tomar, porque le cae mal, se distiende y le da diarrea. Es porque ya no produce esa enzima. Entonces lo que se hace es que se le da la lactasa, se le da vía oral, hay varios productos, y el paciente hace la digestión. Y cuando te dicen es una leche sin lactosa, no es que no tiene lactosa, es que le ponen lactasa. Ay, que le ponen lactasa. Sí. Entonces, es el asunto. Pero realmente, si usted tolera la leche, usted se la puede tomar. Yo no soy extremista en eso, porque es un alimento completo. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que necesita el cuerpo? En los primeros años, nosotros necesitamos todos esos anticuerpos. Pero después ya la leche no te va a crear anticuerpos nuevos para eso, pues ya tú lo tienes creado. Entonces tú es un alimento completo que tiene grasa, tiene proteína y tiene hidrato de carbono y además agua. O sea que la leche es un buen alimento. Porque lo que necesita el cuerpo es que tú le pases eso. Claro. Y eso te va a mantener buena función muscular, eso te va a mantener todo un equilibrio. Doctor, ya llegando a los últimos minutos del programa del día de hoy, nos gustaría que usted pudiera dar esas recomendaciones o medidas que puede tomar el ciudadano común que nos está escuchando, que no necesariamente quizás tenga un proceso de diarrea crónico, para evitar que esto llegue, medidas de higiene, por ejemplo, además de hábitos alimenticios, para evitar estos procesos. No, lo primero es, obviamente, para diarrea crónica o aguda. Para los procesos diarreicos en No, mira, las general. medidas higiénico-dietéticas siempre van al frente. Nosotros tenemos que lavarnos las manos, saber cómo se manipulan esos alimentos. Estamos. El agua que se usa, si están bien cocidos, si no hay mosca alrededor, ¿me entiendes? Para evitar problemas. Tratar de evitar esos atracones importantísimos de alimentos, que uno va, por ejemplo, a un resort y se quiere comer todo. Entonces, esas son causas a veces de que el individuo tenga diarrea, por ejemplo, osmótica, que es generalmente la que nosotros vemos en las semanas, los lunes, es típica en los lunes. La del extranjero. Sí, realmente se habla mucho de la diarrea del viajero. La diarrea del viajero. El tema de la diarrea del viajero es que eso lo describieron en Inglaterra, pero ellos hablan de cuando vienen a países tropicales. O sea que nosotros tenemos todas esas patologías tropicales aquí que son endémicas. Nosotros somos los culpables. No, sus hábitos. Debe cuidar sus hábitos, debe evitar el comer así desmedidamente los fines de semana, porque el lunes el cuerpo le va a pasar factura. Así que, doctor Sócrates Bautista, muy agradecidos de que usted nos haya acompañado en el día de hoy. Recordarle a la gente que pueden encontrar al doctor Sócrates en Radio Clinic, en el
teléfono 8096850794. Por allí tiene consulta de lunes a viernes en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Doctor, agradecidos de poder tenerle hoy aquí. Siempre a la orden. Será mañana cuando nos reencontremos en este espacio. La cita es 10:30 de la mañana por Rumba 98.5.